Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo como siempre feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, ya sé que muchos de ustedes están pegados a la pantalla, esperando saber de qué vamos a hablar hoy. Y la verdad es que la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Aunque el titular dice 21 de agosto de 2025, lo que vamos a analizar hoy es una noticia que si ocurriese haría temblar el mundo de la farándula. Imagínense esto, la pareja de ensueño de las telenovelas turcas, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kusu juntos de nuevo. Pero no de cualquier manera, sino con una noticia que, bueno, mejor esperen a que les cuente. Sé que muchos de ustedes, como yo, fueron fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos en la serie era simplemente mágica. Era de esas cosas que no se pueden fingir, ¿saben? La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se entendían. Era todo perfecto. Y claro, como buenos románticos empedernidos, todos soñábamos con que esa chispa traspasara la pantalla. Y aunque la realidad nos demostró que no, que sus vidas siguieron caminos separados, la llama de la esperanza siempre estuvo encendida. Y es por eso que la noticia de hoy, bueno, es algo que simplemente no podemos ignorar. Así que antes de empezar a desmenuzar esta bomba informativa, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo de las telenovelas, las series turcas, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con Can Yaman y Demet Özdemir. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con la noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. El 21 de agosto de 2025. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación anunciaran que Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de especulaciones, rumores y esperanzas, están juntos nuevamente? Pero no solo eso, sino que se casan. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotarían, los portales de noticias colapsarían, y el mundo entero estaría hablando de ellos. La pareja del año o el reencuentro más esperado, el cuento de hadas hecho realidad, serían solo algunos de los titulares que inundarían Internet. Pero, ¿qué más se escondería detrás de este bombazo? ¿Cómo se desarrollaría esta noticia en un mundo ya saturado de información? Asterisco asterisco desmenuzando la explosión mediática, un análisis profundo asterisco asterisco. Para entender realmente el impacto de esta noticia, debemos sumergirnos en los detalles, en los matices que harían de este anuncio un evento sin precedentes. No solo estaríamos hablando de la unión de dos estrellas, sino de la confirmación de un deseo colectivo, de la realización de un sueño compartido por millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco 1. El fenómeno Erkenci Kusu y la magia de la conexión asterisco asterisco. Ya lo mencioné, pero es crucial repetirlo, el éxito de Erkenci Kusu fue fenomenal. La serie conquistó audiencias en países muy diversos, desde Turquía hasta España, pasando por Italia, América Latina y muchos más. El atractivo residía en la historia, por supuesto, pero también en la chispa innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su química no era solo profesional, parecía emanar una autenticidad que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus sonrisas, la fluidez en sus interacciones, todo indicaba una conexión especial, una sintonía que los espectadores sentían y anhelaban replicar en la vida real. Esta conexión, esta magia, es la base fundamental sobre la cual se construiría el impacto de la noticia. El público no solo celebraría la unión de dos actores talentosos, sino la realización de un deseo que anidaba en sus corazones. Sería como ver el final perfecto de una historia que ellos mismos ayudaron a escribir con sus expectativas y anhelos. Asterisco asterisco 2. El trayecto individual y el reencuentro anhelado asterisco asterisco. Después del éxito de Erkenci Kusu, ambos actores tomaron caminos distintos, pero igualmente exitosos. Can Yaman, aprovechando su creciente fama internacional, se enfocó en proyectos fuera de Turquía, participando en producciones en Italia y otros países. Su físico imponente, su carisma y su talento le abrieron las puertas a una carrera prometedora en el ámbito internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también capturaron la atención del público.
Su versatilidad, su belleza y su capacidad para conectar con la audiencia la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas en su país. En este trayecto individual, ambos experimentaron relaciones sentimentales que por diferentes razones no prosperaron. Khan fue vinculado con varias mujeres, mientras que Demet se casó con Ozan Koç, una relación que finalmente llegó a su fin. Estas experiencias marcadas por el paso del tiempo, la madurez y, en el caso de Demet, el final de un matrimonio, son elementos cruciales que alimentan la posibilidad de un reencuentro. La soledad, la búsqueda de la felicidad, el deseo de encontrar una conexión auténtica, todos estos sentimientos podrían ser el catalizador para que Khan y Demet reconsideraran su relación y le dieran una segunda oportunidad al amor. *3. El poder del público, la esperanza colectiva ***. Los fans de Erkenci nunca olvidaron la magia de Khan y Demet. En cada aparición pública, en cada entrevista, en cada foto juntos, la esperanza de un reencuentro se mantenía viva. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, deseos y mensajes de apoyo. El cariño del público, la devoción de sus seguidores, es un factor determinante en el impacto de la noticia. La noticia no solo sería celebrada por los fans de ambos actores, sino por todos aquellos que creyeron en la magia de Erkenci, por aquellos que sueñan con los finales felices y las segundas oportunidades. Este apoyo incondicional, esta esperanza compartida, elevaría la noticia a una dimensión superior. Sería un evento con un componente emocional muy fuerte, una celebración del amor, la perseverancia y la fe en los sueños. *4. Escenarios posibles, ¿cómo podría ocurrir? Aunque la noticia es hipotética, es divertido imaginar cómo podría darse este reencuentro. ¿Qué eventos podrían llevar a Khan y Demet a tomar la decisión de unirse nuevamente? El encuentro profesional podríamos imaginar que, después de años de trabajar en proyectos separados, coinciden en un nuevo proyecto, una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. La proximidad, el reencuentro en un ambiente profesional, podría reavivar la chispa y dar paso a algo más. El amigo en común tal vez, un amigo en común, alguien que conoce la historia de ambos y el cariño que se tienen, decida organizar una reunión, una cena informal, donde Khan y Demet puedan reencontrarse en un ambiente relajado y propicio para la conversación. El destino a veces, el destino tiene sus propias formas de unir a las personas. Podría ser una casualidad, un evento inesperado, una coincidencia que los vuelva a poner en el mismo camino. La madurez y las lecciones aprendidas después de las experiencias sentimentales pasadas, ambos habrían madurado y aprendido lecciones importantes sobre el amor y las relaciones. La distancia y el tiempo podrían haberles permitido valorar lo que tenían, y darse cuenta de que la conexión que compartían era algo especial y único, digno de ser rescatado. *5. La noticia, detalles, reacciones y un frenesí mediático ***. Imaginemos el titular, bomba. Khan Yaman y Demet Özdemir se casan en secreto. La noticia se propagaría como la pólvora. Los medios de comunicación, ansiosos por la exclusiva, inundarían Internet con fotos y vídeos. Las redes sociales estallarían en un torbellino de mensajes, felicitaciones y especulaciones. Las fotos y los vídeos las fotos de la boda serían el tesoro más preciado. ¿Cómo sería el vestido de novia? ¿Dónde se celebraría la ceremonia? ¿Quiénes serían los invitados? Cada detalle sería analizado minuciosamente. Los vídeos, las entrevistas, las declaraciones de los amigos y familiares serían material de primera plana. Las reacciones de los fans los fans, eufóricos, celebrarían la noticia con mensajes de cariño, felicitaciones y apoyo. Las redes sociales se inundarían con memes, edits y homenajes a la pareja. El hashtag #KhanDemetForever se convertiría en trending topic mundial. El análisis de los expertos expertos en farándula analizarían cada detalle, la química entre ellos, el significado de su reencuentro, las expectativas de los fans. Los programas de televisión dedicarían horas y horas a comentar la noticia. La influencia en el trabajo el reencuentro de la pareja podría tener un impacto en sus carreras.
Las productoras y los directores estarían ansiosos por trabajar con ellos juntos, lo que abriría nuevas oportunidades profesionales. *** 6. La vida después de la boda, ¿qué les espera? ***. Después de la boda, ¿cómo sería la vida de Can Yaman y de Method Demir como pareja casada? Hay muchas posibilidades. Una vida privada podrían decidir mantener su vida privada, lejos de los focos, disfrutando de su amor y de su compañía. Podrían enfocarse en sus carreras individuales y en su relación personal. Un proyecto en conjunto podrían decidir compartir su felicidad con el mundo, protagonizando nuevos proyectos juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Una nueva serie, una película romántica, una comedia, las opciones serían infinitas. Un compromiso con la sociedad podrían utilizar su fama y su influencia para causas benéficas, apoya. A organizaciones que luchan por los derechos humanos, el medio ambiente o la igualdad social. La construcción de una familia podrían decidir formar una familia, tener hijos y disfrutar de la experiencia de la paternidad y la maternidad. ***7. El legado de Erkenci-Kuş y la importancia del amor ***. La noticia del reencuentro y matrimonio de Can y de Met no sería solo un evento mediático, sería una celebración del amor, de la perseverancia y de la fe en los sueños. Recordaría a todos la magia de Erkenci-Kuş, la importancia de creer en los finales felices y las segundas oportunidades. Sería un recordatorio de que a pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, el amor siempre es posible. Que a veces las historias más hermosas son las que menos esperamos, y que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. **8. Reflexiones finales, ¿por qué soñar? ***. Quizás esta noticia, esta especulación, es solo una fantasía. Pero, ¿qué hay de malo en soñar? Soñar nos da esperanza, nos motiva a creer en un futuro mejor, nos impulsa a buscar la felicidad. La idea de que Can Yaman y de Method Demir estén juntos nuevamente, casados y felices, nos llena de alegría. Nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Y aunque solo sea en nuestra imaginación, este 21 de agosto de 2025 nos invita a soñar, a imaginar, a creer en el poder del amor. Nos recuerda que aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad de ser felices. ***. En conclusión, un sueño que vale la pena compartir ***. La noticia de un posible matrimonio entre Can Yaman y de Method Demir no es solo un tema de farándula, es una reflexión sobre el amor, la esperanza y la capacidad humana para soñar. Es un recordatorio de que los finales felices son posibles y que, a veces, los sueños se hacen realidad, aunque sea a través de un titular impactante en un día futuro. Espero que este análisis haya sido de su agrado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que algún día veremos a Can Yaman y de Method Demir juntos nuevamente? ¿Les gustaría que se casaran? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a traerles más noticias y análisis sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.